Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un chisme bomba. Prepárense porque la noticia que les voy a contar hoy dejó a todo el mundo boquiabierto. Y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo que sigue de cerca el mundo de las novelas turcas y créanme, son muchísimos. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con las últimas novedades de nuestros actores y actrices favoritos, y hoy vamos a hablar de un bombazo que sacudió Internet el 22 de agosto de 2025. La noticia que nadie esperaba, la que muchos soñaban y otros tal vez temían. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esta noticia que en su momento causó furor. Y por supuesto, no quiero empezar sin pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y me dejen un like si les gusta este tipo de contenido. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia. Todo comenzó como suele pasar, con un rumor. Un rumor que circulaba por las redes sociales, en foros y en grupos de fans. Rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, los rumores siempre son emocionantes, pero la mayoría de las veces, no son más que eso, rumores. Sin embargo, este rumor tenía algo diferente, algo que lo hacía más creíble, algo que nos daba la esperanza de que fuera verdad. Y es que ¿quién no soñaba con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos? Para quienes no los conozcan, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento, conocido por su carisma, su físico y por haber protagonizado exitosas series como Erkenci Kuş, donde precisamente actuó junto a Demet Özdemir. Y Demet Özdemir, Demet. Una actriz talentosísima y con un encanto natural que la hace irresistible. Juntos en Erkenci Kuş crearon una química innegable, una magia que traspasaba la pantalla. Sus personajes, Kandibit y Sanem Aydin, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Y aquí está el secreto. En la pantalla su relación era mágica, pero fuera de ella, la situación era completamente diferente. Aunque la serie fue un éxito rotundo, y aunque todos esperábamos que el amor entre ellos fuera real, no fue así. Durante el rodaje se decía que la relación entre Can y Demet era más profesional que romántica, y que no existía mucha afinidad entre ellos. De hecho, hubo algunos roces y tensiones, que hasta generaron rumores de que no se llevaban muy bien. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, alimentaba estas especulaciones, publicando notas sobre la supuesta frialdad entre los actores en los sets y sobre su aparente falta de interacción fuera de las cámaras. Esto, por supuesto, generó una gran decepción entre los fans, quienes, después de ver la pasión y el romance que irradiaban sus personajes, anhelaban ver esa misma conexión en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo que la pareja se convirtiera en algo más, que el amor ficticio se transformara en una realidad tangible. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. Can Yaman en aquel momento estaba en la cima de su carrera. Su físico imponente, su carisma arrollador y su talento actoral lo habían catapultado a la fama, no solo en Turquía, sino también en países como Italia y España, donde sus series eran un éxito rotundo. Su agenda estaba repleta de proyectos, entrevistas y compromisos, lo que limitaba su tiempo libre y le impedía mantener una vida personal estable. Demet Özdemir, por su parte, también estaba en un momento crucial de su carrera. Su talento y su belleza la habían convertido en una de las actrices más cotizadas del momento. Su agenda también era muy apretada, y se dedicaba a perfeccionar su arte y a tomar decisiones inteligentes sobre su futuro profesional. Por lo tanto, la idea de que ambos, con sus apretadas agendas y sus personalidades diferentes, pudieran encontrar el tiempo y la disposición para entablar una relación romántica parecía, para muchos, una utopía. A pesar de la química innegable en la pantalla, los rumores sobre su falta de afinidad fuera de ella parecían confirmar esta teoría. Sin embargo, el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. Y esos planes se materializaron el 22 de agosto de 2025. El día comenzó como cualquier otro. Los fans de las novelas turcas, desde temprano, revisaban las redes sociales en busca de novedades sobre sus actores favoritos. Los foros de discusión, las páginas de fans y los grupos de WhatsApp hervían con especulaciones y rumores. Nada parecía fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba el día, algo cambió.
Un rumor, primero sutil, comenzó a extenderse como la pólvora. Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos en Italia. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Los rumores sobre la vida sentimental de los famosos son pan de cada día, y la mayoría de las veces resultan ser falsos o exagerados. Sin embargo, este rumor tenía algo diferente. Tenía una base, una prueba, una evidencia, una foto. La foto, tomada por un paparazzi en Italia, mostraba a Can Yaman y Demet Özdemir caminando por las calles de Roma, tomados de la mano y sonriendo. Las imágenes eran inconfundibles. Se les veía disfrutando de un romántico paseo, compartiendo miradas cómplices y demostrando una evidente conexión. La noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se hicieron eco de la noticia de inmediato. Las redes sociales explotaron. Los fans de ambos actores, que ya eran legión, se volvieron locos de alegría. La noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad, emoción y esperanza. «Es mentira», gritaban algunos. «No puede ser», afirmaban otros. «Por fin», exclamaban aquellos que siempre habían soñado con verlos juntos. Pero las fotos eran claras, contundentes e innegables. Can Yaman y Demet Özdemir, las estrellas de Erkenci-Kuş, la pareja que había hecho suspirar a millones de personas, estaban juntos, y no solo en la ficción. La noticia se propagó por todo el mundo en cuestión de minutos. Medios de comunicación de diferentes países se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, entrevistas y análisis sobre la supuesta pareja. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo habían logrado mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué no habían revelado su amor antes? La respuesta a estas preguntas tardó en llegar. Al principio, tanto Can Yaman como Demet Özdemir se mantuvieron en silencio, sin hacer ninguna declaración oficial sobre el tema. Sus representantes, por su parte, se limitaron a decir que no harían comentarios sobre la vida privada de sus clientes. Sin embargo, la presión mediática era cada vez mayor. Los fans, sedientos de detalles, exigían una explicación. Los medios de comunicación, por su parte, se esforzaban por obtener información, enviando a sus corresponsales a Italia y buscando entrevistas con amigos y familiares de los actores. Finalmente, después de varios días de especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron romper el silencio. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, publicaron fotos juntos, confirmando así su relación. Las fotos, tomadas en diferentes lugares de Italia, mostraban a la pareja feliz y enamorada. En una de ellas se les veía abrazados, sonriendo y mirándose a los ojos. En otra se les veía disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas. Y en otra se les veía caminando por las calles de Roma, tomados de la mano y compartiendo confidencias. Las fotos fueron acompañadas de mensajes emotivos. Can Yaman escribió: «La vida nos sorprende de las formas más inesperadas. A veces el amor se encuentra en los lugares más hermosos, en los momentos más inesperados, con las personas más especiales. Demet, eres mi sol, mi alegría, mi todo». Demet Özdemir, por su parte, escribió: «El amor es un viaje, y estoy feliz de compartirlo contigo, Can. Juntos somos más fuertes, más felices, más completos. Te amo». Las publicaciones generaron un torrente de reacciones. Los fans eufóricos celebraron la noticia como si fuera un evento personal. Los medios de comunicación, por su parte, analizaron cada detalle de las fotos y de los mensajes, buscando pistas sobre el futuro de la pareja. La noticia de su relación generó una ola de interés en todo el mundo. Sus fans, de todas las edades y nacionalidades, querían saberlo todo sobre su romance. Querían saber cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, qué planes tenían para el futuro. Y por supuesto querían saber si planeaban casarse. Los meses siguientes fueron de pura felicidad para los fans de Can y Demet. Vimos fotos de ellos juntos en diferentes lugares del mundo, disfrutando de unas vacaciones en la playa, asistiendo a eventos sociales, paseando por las calles de diferentes ciudades. La pareja, a pesar de la fama y la atención mediática, siempre se mostró muy discreta con su vida privada, pero de vez en cuando compartían algunas fotos juntos en las redes sociales, demostrando su amor y su felicidad. Era evidente que estaban enamorados y que disfrutaban mucho de estar juntos. Su relación parecía sólida, estable y prometedora.
Muchos especulaban sobre una posible boda, sobre la creación de una familia, sobre el futuro de la pareja. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos de tensión y de dificultad. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo eso podía llegar a ser muy agotador. Además, cada uno tenía su carrera profesional, sus compromisos laborales y sus propios problemas personales. Can Yaman, con el éxito arrollador de sus series, se había convertido en una estrella internacional. Sus compromisos profesionales lo llevaban a viajar por todo el mundo, lo que dificultaba mantener una relación a distancia. Demet Özdemir, por su parte, continuaba trabajando arduamente, protagonizando nuevas series y películas. Su carrera estaba en constante ascenso, lo que demandaba mucho tiempo y energía. A pesar de estos desafíos, la pareja parecía fuerte y unida. Se apoyaban mutuamente, se dedicaban mensajes de cariño y se esforzaban por pasar tiempo juntos siempre que era posible. Parecían decididos a luchar por su amor, a pesar de las dificultades. Sin embargo, el destino, una vez más, tenía otros planes. Después de un tiempo de relación, en medio de rumores y especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron su separación. La noticia, por supuesto, volvió a causar conmoción entre sus fans. Muchos se sintieron tristes y decepcionados, pero también respetaron la decisión de la pareja. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, generando un torrente de comentarios, especulaciones y análisis. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Había sido la presión mediática la causa de la ruptura? ¿Había surgido un tercero en discordia? Las respuestas a estas preguntas tardaron en llegar. Al principio, tanto Can Yaman como Demet Özdemir se mantuvieron en silencio, sin hacer ninguna declaración oficial sobre el tema. Sus representantes, por su parte, se limitaron a decir que no harían comentarios sobre la vida privada de sus clientes. Sin embargo, la prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en comenzar a investigar. Los medios de comunicación se esforzaron por obtener información, buscando entrevistas con amigos y familiares de los actores, analizando cada detalle de sus publicaciones en las redes sociales y elaborando teorías sobre las posibles causas de la ruptura. Finalmente, después de varios días de especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron romper el silencio. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, publicaron mensajes separados, explicando las razones de su separación. Can Yaman escribió: «La vida, a veces, nos pone a prueba de formas inesperadas. A pesar de todo el amor y la felicidad que compartimos, hemos decidido tomar caminos separados. No ha sido una decisión fácil, pero creemos que es lo mejor para ambos. Demet, siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por todo». Demet Özdemir, por su parte, escribió: «El amor es un sentimiento complejo, lleno de alegría y de tristeza. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que nos presenta la vida. A pesar de todo el cariño que nos tenemos, hemos decidido seguir caminos separados. Can, te deseo lo mejor». Los mensajes fueron acompañados de fotos de ambos, mostrando una vez más la relación de cariño y respeto que se tenían. Las reacciones de los fans fueron diversas. Algunos se mostraron tristes y decepcionados, otros expresaron su apoyo a ambos actores. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir marcó el final de un capítulo en la historia de las novelas turcas. La pareja, que había hecho suspirar a millones de personas, había decidido tomar caminos separados. Aunque su relación no duró para siempre, su historia dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es que, ¿quién no recuerda con cariño a Can Divit y Sanem, la pareja que nos hizo soñar? Aunque su amor no triunfara, su historia de amor nos demostró que, a veces, la magia de la pantalla puede traspasar la realidad, y que el amor puede surgir donde menos lo esperamos. Es importante destacar que, a pesar de su separación, Can Yaman y Demet Özdemir siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han dedicado mensajes de apoyo en las redes sociales, y han demostrado que, aunque su amor no triunfara, siempre se tendrán cariño y respeto mutuo. Han coincidido en algunos eventos sociales, y han demostrado que la amistad puede sobrevivir a la ruptura. La vida después de la separación continuó para ambos. Can Yaman siguió cosechando éxitos en su carrera profesional. Participó en nuevas series, películas y proyectos internacionales. Su fama y reconocimiento crecieron aún más, consolidándolo como una de las estrellas más importantes del mundo.
Demet Özdemir, por su parte, también continuó trabajando arduamente. Protagonizó nuevas series, películas y campañas publicitarias. Su talento y su belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas del momento. Ambos encontraron el amor nuevamente. Can Yaman tiempo después inició una relación con otra actriz, demostrando que la vida sigue adelante. Demet Özdemir, por su parte, también encontró el amor, demostrando que el amor siempre encuentra su camino. Y así, llegamos al final de esta historia. Una historia que nos enseña que el amor, a veces, es impredecible y que puede sorprendernos en cualquier momento. Y aunque el final no siempre sea el que esperamos, lo importante es recordar los buenos momentos y valorar el tiempo que hemos compartido con las personas que amamos. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya transportado a ese 22 de agosto de 2025, cuando la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir nos hizo soñar. Recuerden que en el canal siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las novelas turcas. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se sorprendieron? ¿Esperaban que estuvieran juntos? ¿Creen que fue una buena pareja? ¿Qué aprendimos de su historia? Cuéntenme todo. ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor en su separación? ¿O tal vez la diferencia de agendas y prioridades? ¿Cómo creen que la fama influye en las relaciones de las celebridades? ¿Qué consejo les darían a las parejas que se encuentran en el ojo público? Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.